Hola, somos la doctora Lidia Montero y Olaya Martínez Sánchez. Venimos de CESUGAN a Coruña con la propuesta Límites comunicativos de la traducción de elementos culturales, la pérdida del arraigo y la connotación británica en Crooked House de Agatha Christie. Agatha Christie es una de las autoras británicas más conocidas internacionalmente, tanto por sus tramas de misterio como por haber hecho un retrato de la sociedad británica que cubre 1920 a 1970. Ese halo británico es un elemento característico de su obra. En nuestros objetivos está el estudio de las traducciones de la novela, publicada en 1949, la traducción de 1959 para Biblioteca Oro de la editorial Molino y su revisión en 2017 para Planetas Pasacalpe. Pretendemos contrastar cómo se comunica la esencia cultural británica al público español y analizaremos para ello varios ejemplos desde la adaptación, la explicación y la localización. Además, tendremos en cuenta el punto de vista del análisis literario y la crítica traductológica. En cuanto a la metodología, haremos uso de la paratraducción, unas teorías introducidas en 1980 por Genet y retomadas recientemente por la Universidad de Vigo. En este caso haremos uso del nivel sociológico, que se centra en el estudio de las actividades de los agentes en el proceso traductor. Haremos uso también de las técnicas de traducción presentadas por Amparo Hurtado Albir, Peter Neumark y otros autores, y estudiaremos los aspectos pragmáticos, semióticos y comunicativos que interfieren en la transferencia de culturemas en teoría literaria. Todo ello enfocados en la relación existente entre el autor, el traductor y, en este caso, tres lectores: el lector original de 1949, el autor receptor de la primera traducción de 1959 y de la segunda traducción o revisión de 2017. Para ello proponemos una catalogación en tres categorías que se trata en este caso de errores de traducción, la traducción propia de los culturemas y la traslación de los elementos onomásticos o toponímicos. En cuanto a los resultados encontrados, tenemos que resaltar en primer lugar que partimos de la traducción como un procedimiento comunicativo para trasladar los culturemas subyacentes en el texto, es decir, todo aquello que no está explicado de forma evidente. Resaltamos en primer lugar el papel del escritor como perpetuador y comunicador de esos culturemas y en segundo lugar la participación del lector. Insistimos de los tres lectores objetivo. En cuanto a su conocimiento y su relación con el contexto planteado, en este caso por Agatha Christie, que es una autora que presenta una obra muy centrada en la Segunda Guerra Mundial y en todo lo que sucedió a continuación, sobre todo en Reino Unido, aparte de en Europa. En cuanto a las consideraciones traductológicas, consideramos en primer lugar el condicionamiento cultural y la competencia intercultural del lector, puesto que el lector de la traducción de 1959, a pesar de tener un conocimiento sincrónico de lo que estaba pasando, no tenía tanto acceso a la información como puede tener el lector de 2017 con acceso a Internet y a toda una serie de documentación que le permite tener una perspectiva más amplia. En segundo lugar, y como veremos más adelante en los ejemplos, tenemos que tratar con el tratamiento de los lectos, puesto que Agatha Christie hace uso de varios lectos, de varios sociolectos, en este caso el Cockney, por ejemplo, para especificar la estratificación de los personajes. Una traducción muy difícil de realizar, puesto que no se puede realizar una referencia entre la estratificación social de un país y de otro, sobre todo teniendo en cuenta cuestiones lingüísticas. Y en tercer lugar, la gestión de los culturemas o de la realia, es decir, de esos elementos que pertenecen a la vida real, que no al universo literario y que sin embargo pasan a formar parte del universo literario de la obra. Contamos también con la influencia histórica, geográfica y política, puesto que hablamos del halo británico, es decir, de la influencia del Reino Unido durante toda la primera mitad del siglo XX. Y por último lugar tenemos que hablar de la censura, puesto que Agatha Christie, sin ser una autora especialmente polémica, ha sufrido censura tanto en el título de sus obras como veremos más adelante de nuevo en los ejemplos, con el contenido de su propia obra, en este caso con el término Dao, que como veremos más adelante se trata de un término que refiere a una situación un tanto xenófoba. En los ejemplos por categorías nos centraremos, como ya hemos dicho, en los errores de traducción, en los culturemas y en la adaptación onomástica y de toponimia. El primer caso que queremos comentar es la traducción en el texto del Country Squire and MFH, términos que se pierden en la edición de 1959 como miembro de la nobleza campesina o noble rural en 2017. El bagaje cultural que puedan tener tanto uno como el otro dentro de lo que es la esencia británica no aparece en el texto en español. Asimismo, la traducción literal de la letra de la canción que da título a la novela se pierde también la connotación histórica que pueda tener la letra de la canción en la traducción al español. En la traducción de los culturemas relacionados con el mundo sobrenatural o folclore nos llama la atención el término changeling en cuanto a que ha sido traducido como monito
en la edición de 1959 se mantiene también en 2017, se pierde así la esencia del término changeling como este ser feérico, taimado, malvado, que hace referencia al personaje de Josephine, que no se va a reflejar en el texto en español. Muy interesante nos parece también el tratamiento a las profesiones y cargos a lo largo de la traducción en 1959. Nos llama en concreto la atención la traducción de DPP, el Director of Public Prosecutions, que fue traducido como un juez de instrucción en 1959 sin acercarse a lo que sería el concepto del término original, pero corregido en 2017 por fiscal, que es un equivalente mucho más cercano. Asimismo, nos encontramos el caso que comentaba mi compañera de la traducción del término dago, que fue suprimido en ediciones en inglés posteriores a la del 64. En la traducción de 1959 nos encontramos el término extranjero, que aparece luego como griego en la edición de 2017. Se alejan ambas de la connotación de dago y además de la forma en la que ha sido tratado ese término en ediciones posteriores en inglés como father. Asimismo, nos llama la atención la supresión de una descripción del personaje al que se hace referencia, que sí se mantiene en las traducciones tanto del 59 como 2017. En el caso del tratamiento de lo que es referencias históricas de religión y de tradición, nos llama mucho la atención el tratamiento en un pasaje en concreto de unas referencias hacia los católicos que son transformados en protestantes en la edición del 59. También una referencia al Antiguo Testamento que desaparece completamente en 1959, pero sí se retoma en la de 2017, y las referencias a los disidentes en el siglo XVII, en el Good Old Black Protestant, que desaparece completamente en la traducción del 59, al ser convertido un protestante en un católico, lo que sí se corrige en 2017. Aún así, la referencia histórica y religiosa en el lector en español es muy lejana a la que pueda tener el lector original. También nos llama la atención, por ejemplo, la traducción del término de Blitz, que hace referencia a esos bombardeos que sufrió Gran Bretaña en mayo de 1941, que aparece traducido por un término muy genérico como es ataques aéreos, tanto en la edición del 59 como en la del 2017. Asimismo, nos llama la atención la bajada de registro en el tratamiento de los sociolectos e idiolectos. En este caso, por ejemplo, nos llama mucho la atención que desaparece la referencia al cockney en las dos traducciones, la del 59 y la del 17, y que se ha escogido traducir el término cocker por una perrita en 1959, lo que sí que hace que ese registro sea mucho más bajo, y que se haya corregido a penique en 2017, que puede ser un poco más próximo. En cuanto a la traducción de la onomástica y la toponímica, los nombres de los personajes es el ejemplo más claro. Han perdido su identidad británica. Personajes de calado histórico como Oliver Cromwell también han sido traducidos en la edición del 59, aparece corregido también en la del 17, y tratamientos de términos como Harley Street, que aparecen traducidos como la calle de Harley en el 59, pero sí fueron corregidos posteriormente en la del 17. Aparecen una serie de notas al pie que nos llaman la atención por su falta de criterio en referencias a toponimia, por ejemplo, a lo largo de la novela. En cuanto a las conclusiones obtenidas, resaltamos la gran importancia del análisis del público receptor en cuanto a su conocimiento contextual del contexto original, la gran carga cultural de las obras de Agatha Christie, que como venimos observando contienen elementos de la vida real aparte de referencias a su propio universo literario, la asunción de la localización del lector, puesto que es importante saber con qué elementos cuenta en cuanto a conocimiento enciclopédico, el uso en repetidas ocasiones de la domesticación o naturalización en cuanto a las teorías de Venuti en el texto del 59 y sin embargo la extranjerización en 2017, el papel importantísimo de la censura y, por supuesto, la pérdida evidente de la identidad y contextualización británica en cuanto a elementos históricos, religiosos, sociales, lingüísticos y, sobre todo, culturales. Por ello, nos parece que la mejor opción para tratar este tipo de textos y asumir este tipo de traducciones, tanto de forma vertical como horizontal, necesita de un equipo formado por un filólogo y un traductor para poder asumir, en primer lugar, el estudio tanto de la carga cultural del original como su traspaso y ese análisis sociológico del público receptor. Hasta aquí nuestra propuesta, les agradecemos su atención y estamos disponibles para cualquier cuestión que tengan.